Empecé a escribir cuentos relativamente tarde en mi carrera como escritora. Empecé a escribir cuentos casi 10 o 12 años después de publicar mi primera novela, después seguí con una segunda novela, y nunca me había visto hasta ese momento como una escritora de cuentos. Y mi primer cuento lo escribí a pedido. Sí, todo esto rompe con el mito de que el escritor de cuentos es un escritor de cuentos y solamente, y también con el mito de que porque soy argentina tengo una tradición del cuento más fuerte que una escritora de otros países, porque bueno, es el país de Borges, el país de Cortázar. El país bueno, no es el país de Horacio Quiroga, porque Horacio Quiroga es uruguayo, pero digamos rioplatense, que tiene una tradición, Silvino Campo, tiene una tradición de cuento muy fuerte. Yo no me veía como una escritora de cuentos. El primer cuento que me lo pidieron para una antología de autores jóvenes. Yo ya no era tan joven, pero hacía mucho que publicaba, entonces todavía vivía de ser una autora joven. Y lo escribí tratando de ensayar una voz de mujer, de una personaje mujer, que hasta ese momento no había podido sostener en un texto más largo, en una novela. Mis dos novelas anteriores, la primera se llama Bajar es la peor, la segunda Cómo desaparecer completamente, los protagonistas son hombres, varones, jóvenes. Me costaba muchísimo menos porque estaban más lejos de mí. Cuando escribía mujeres sentía que las mujeres se parecían mucho a Mariana, que hablaban como yo, no me gustaban. Entonces ensayé escribir un cuento con una narradora mujer que no se pareciera a mí, que fuera diferente a mí. Y me salió un cuento de terror, que era una cosa de... Yo siempre había querido escribir terror, era muy fanática del género, y no le había encontrado todavía la manera. Así que así fue como conseguí mi primer cuento de una manera totalmente artificial, a pedido, como un ensayo, y trabajando en un género que hasta ese momento no había trabajado y que se transformó en mi género favorito. Los cuentos yo los escribo, trato de escribirlos en un solo día, y en general lo logro, de una sentada, porque creo que de esa manera mantienen cierta potencia, cierta voz, cierta coherencia, que cuando se vuelve o se retoma en un segundo día, la va perdiendo, el cuento va decayendo esa pequeña obsesión. El cuento es como una pequeña obsesión para mí, o como una canción a lo mejor, ¿no? Que tiene que tener un puente, un estribillo, está más cerca a lo mejor es un poco más abstracto creo que una novela. De hecho, yo no vivo con los personajes de los cuentos. Para mí, en eso estoy un poco de acuerdo con Borges, que un cuento es una idea y que la novela está más impulsada por los personajes. En mi caso, por lo menos, no digo que siempre sea así. Y después sí me tomo un tiempo para corregirlos y buscar la palabra justa y hacer un trabajo más delicado sobre el cuento. Pero para mí el cuento tiene que ser eso, una sentada, explosivo, y en general saber el final, tenerlo casi totalmente controlado. En este momento, ahora mismo, cuando estoy haciendo esta charla, esta conversación, estoy escribiendo una novela, así que me siento un poco lejana de los cuentos, pero escribí ya 2 libros de cuentos, tengo material para un tercero, y es un género que me da muchas satisfacciones, que me hace sentir muy cómoda y que me resulta muy sencillo en el sentido de que es muy compatible con mi vida de trabajo. Trabajo como periodista, son muchas horas, puede ser desgastante y muy contraproducente para una novela que necesita tiempo, y además de tiempo cierta continuidad. En cambio, con un cuento puedo estar todo el día corriendo del trabajo de un lado para el otro y encontrar 5 horas en la semana, y esas 5 horas aprovecharlos para poder plasmar esa historia que durante la semana estuve pensando. Así que para mí, no sé si hay un arte de escribir cuentos, ¿no? Es más bien un oficio, un impulso, y en mi caso, como casi todo lo que tiene que ver con la literatura, un placer.